Muy buenas noches amigos de Salud Financiera, espero que se encuentren de maravilla. Uno de los aspectos más importantes para hacer perspectivas económicas de un gobierno es ver cómo quedó constituido el gabinete. De ese tema voy a hablar hoy con don Sergio Araya, la importancia de este gabinete en la economía costarricense. Pero antes de venir con don Sergio, voy a ir con mi amigo Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos tiene un mensaje para todos nosotros. Y volvemos acá a los estudios de salud financiera con Jorge Benavides desde San Antonio de Escazú. Los hijos son un hermoso regalo de Dios, pero no son nuestros, ni estarán con nosotros para siempre. Un día los veremos crecer e irse de casa. Aunque esto es un cambio normal y saludable en las familias, despedirlos no es nada fácil. Algunos padres, después de largos años de dedicarse al cuidado de los hijos, viven el silencio de la casa y el vacío de los dormitorios con tristeza y soledad. Estos sentimientos son normales durante algún tiempo, pero los padres deben recuperar su propio sentido de la vida. Será el momento de dedicarse a ellos mismos y reafirmar la relación con su cónyuge. Es tiempo de bendecir a nuestros hijos cuando se marchen de casa y emprender nuevos retos personales como matrimonio. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Y volvemos a su programa Salud Financiera. Soy Jorge Benavides. Don Sergio, bienvenido a su casa. Para mí es el gusto, don Jorge, un saludo a su persona, a las personas que siguen este programa a través de las distintas plataformas. Privilegio compartir con usted este espacio. Don Sergio, si yo voy a hablar de perspectivas económicas, que es que yo me dedico, Claro. tengo que hacer también un análisis de cómo queda conformado el gobierno, porque en base a esos puestos claves es que la economía de un país se puede mover. A su criterio, ¿cómo queda conformado el gabinete? Bueno, es muy interesante porque hay que entender que, como bien se señaló en la campaña de la hoy presidenta, lo que se buscaba era darle continuidad a un cambio iniciado en 2022, que todavía en aquel momento era más incierto y para los estudiantes económicos probablemente mucho más, porque era una persona con alguna experiencia en el ámbito público costarricense de efímera duración, paso por el Ministerio de Hacienda, sí, con una expertise en organismos internacionales, pero con toda una incertidumbre porque provenía de un partido político que no era el suyo, inclusive posteriormente así él lo reconoció, era un partido taxi, como lo conocemos en ciencia política, un vehículo utilizado para llegar al poder, incluso sin un equipo de gobierno originalmente cohesionado. Recordamos que inclusive se vendió como una cosa muy novedosa la forma en que él reclutó su primer gabinete. Recuerda que se contrató una empresa y se hicieron procesos de selección al estilo de como operan en empresas privadas, en transnacionales, pero que para el ejercicio de la política, y pudimos darnos cuenta con el devenir de los meses iniciales de esa administración, tal vez no era la mejor fórmula. ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente los 2 primeros años de esa administración hubo mucha rotación, hubo mucha inestabilidad en el gabinete. Yo digo que si esto fuera algo así como un deporte colectivo, y él era el director técnico de un equipo de un deporte colectivo, se llevó prácticamente la mitad de su periodo armando equipo. Ya al final logra constituir un equipo con el que tiene sincronía, con el que tiene alineamiento en visión, en estilo de gestión, y salvo los que se tuvieron que ir por razones jurídicas de que no podía mantenerse y aspirar a cargos de elección popular, fue, digamos, el caso de doña Laura, que se fue un año antes de las elecciones presidenciales, aunque luego regresó en la recta final de su administración, o los que se fueron en julio porque aspiraban
fueron exactamente una plaza en la Asamblea Legislativa, pero ya salvo esos cambios, si usted nota, la segunda mitad de esa administración disminuyó mucho esa rotación en el gabinete. Eso me hace ver a mí que efectivamente ya había logrado amalgamar un equipo, digamos, alineado a su visión. Bueno, esa circunstancia que por supuesto generó incertidumbre, que generó retrocesos, que también afecta la fluida gobernabilidad y por supuesto la gobernanza, de alguna forma en esta nueva administración, lo que yo llamo la segunda parte de ese cambio, se omite favorablemente, diría yo, o en términos de perspectiva positiva. ¿Por qué? Porque primero, usted ve, bueno, la señora presidenta, como dije hace un momentito, una vez ganó la elección y en un hecho sin precedentes en la historia de Costa Rica, reasume ministra de la presidencia del gobierno saliente. Era muy importante por varias razones. Primero, porque le permitió ir acomodando lo que sería la primera agenda parlamentaria que a ella le tocaría impulsar una vez asumiera, recordando que por el cambio que hubo en el 2020, en la distribución de sesiones ordinarias y extraordinarias, todo gobierno ahora inicia con un periodo de sesiones extraordinarias que, como bien sabemos, tiene la particularidad de que ahí el ejecutivo de turno es el que tiene la iniciativa en materia de agenda legislativa. Entonces, como doña Laura estuvo en estos 3 meses, además tuvo la fortuna de que no hubo segunda ronda, hubo 3 meses para organizarse bien, en esos 3 meses montó, construyó la agenda parlamentaria que inclusive comenzó a impulsar como ministra del gobierno anterior con los diputados y diputadas del periodo anterior. Algunas cosas inclusive se aprobaron en primer debate antes de que terminara el cuatrienio en abril pasado, y otras quedaron bastante maduras en lo que es la jerga, digamos, de la dinámica parlamentaria, quedaron bien avanzadas, ya fuera en comisiones, ya fuera agotando las mociones que se pueden hacer de reiteración o inclusive ya con aprobación a punto en primer debate. Bueno, esto además le permitió, y lo hemos visto en estos primeros días de su inicio de gobierno, que por ejemplo muchas de esas iniciativas han sido aprobadas por unanimidad, ya no solamente por su bancada, ahora voy a entrar a eso, sino también por las diputaciones de oposición. Y temas que inclusive en el cuatrienio pasado fueron bastante polémicos. Pero por el otro lado, tiene esas riquezas que no han tenido otros poderes ejecutivos, incluido el anterior, de contar con una mayoría legislativa que es bastante favorable, es una mayoría robusta de más de 30 diputaciones, no vivido en Costa Rica desde 1982, mayoría absoluta que le permite muchísimo avance en legislación ordinaria, en aprobación de presupuestos ordinarios, extraordinarios de la República, en, como ya lo vimos el 1 de mayo anterior, definición de un directorio legislativo sin mayor dificultad, sin tener que, digamos, desgastarse mucho en espacios de negociación previos. Y esto, pues, de alguna forma, también generaba un panorama muchísimo más favorable para que en este periodo de sesiones extraordinarias, muchas de sus iniciativas, que no requieren mayoría calificada, pudieran avanzar rápidamente. Y con el gabinete, entonces, como además, repito, parte de lo que validó su triunfo fue justamente posicionarse como la continuidad del cambio, hizo lo que era consonante con, o congruente con ese discurso, y usted observa cómo del gabinete que integró, prácticamente un poco más de la mitad son personas que repiten de la recta final de la administración anterior. Por ejemplo, a nivel de ministerios, alrededor de 6, vamos a ver, son 18 los ministerios que designó. Bueno, un poquito más si vemos los ministerios en cartera, pero digamos los que tienen estructura. De esos, 9 son personas que ya formaron parte de la administración anterior. 6 mantenidos en el mismo cargo. Por ejemplo, la ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones es la misma de la administración anterior. El ministro de Educación, que es un área sensible. El de Obras Públicas, que es muy sensible, porque entonces es el mismo que hasta antes del 8 de mayo estaba impulsando una serie de proyectos. Y después del 8 de mayo continúa él mismo esa cartera de proyectos impulsándola. Yo digo a manera caricaturesca que el único cambio que se dio en estos ministerios es el retrato de quien ponen detrás de su sillón, porque ya no está el de Rodrigo Chávez, sino que está el de doña Laura Fernández. Pero por lo demás, son los mismos ministros,
las mismas orientaciones, los mismos proyectos que ya venían encaminando en áreas sensibles, en áreas importantes. Pero además hubo tres que sí, lo que hicieron fue cambiar de cartera. Por ejemplo, el que estaba en cómics pasar a relaciones exteriores. Pero entonces incorporan como ministra de cómics a una figura que también había estado en ese ministerio anteriormente. Entonces se da, a pesar de ese cambio de posición, se mantiene, digamos, prácticamente la misma orientación. Y ahora inclusive desde Cancillería, con una persona con la expertise de haber manejado comercio exterior, probablemente va a haber una articulación aún mayor entre ambas carteras. Entonces, ese aspecto, digamos, es vital para que lo que llamamos normalmente curva de aprendizaje, uno esperaría que en esta oportunidad no se requiera, o por lo menos se requiera en una menor medida, porque son menos digamos, las nuevas incorporaciones al gabinete. Con las presidencias de instituciones autónomas pasa algo similar. De 20 presidencias que tenía ella que designar, 11 son los mismos que estaban ya en la recta final de la administración anterior. Entonces, repito, todo esto hace una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa bastante favorable, un gabinete que ya trae una visión de equipo, una experiencia en el dominio de las temáticas a su cargo que no se tuvo en el pasado, una presidenta, y voy a entrar a algo que dejé deliberadamente de último, una presidenta que fue ministra de la presidencia, que además ya desde ese cargo a muchos de ellos los coordinaba en ese rol, ahora vertida en su superior jerárquica, pero entonces agreguémosle la cereza a este pastel. También algo inédito. Un expresidente que no se va para su casa, que no busca, digamos, posicionamientos fuera del territorio nacional, al menos por un año, sino que se mantiene activamente involucrado en la vida pública, nada menos que asumiendo dos de las carteras más importantes de cualquier gabinete en Costa Rica, como lo son el Ministerio de la Presidencia, que en el caso del Ministerio de la Presidencia, doña Laura y don Rodrigo Chávez, lo que hacen es simplemente cambiar de rol, y ministro de Hacienda, que ojo, eso es muy interesante, porque él tiene a su cargo, como bien saben, el manejo de la política económica fiscal fundamentalmente, eh, pero además es el llamado a dotar de presupuesto las políticas públicas que el gobierno como tal perfile. Es que ahí yo te iba a hacer, iba a hacerte comentario porque para mí fue una jugada maestra. Todo el mundo se esperaba el Ministerio de la Presidencia, pero nadie la vio venir como ministro de Hacienda. Ahora, si nos vamos hacia atrás, Carlos Alvarado lo trae a él como ministro de Hacienda y su subalterno es Nogui Acosta. Así es. Los dos salen de Hacienda no muy bien pagados, ¿verdad? Por problemas con el propio presidente. Llega Rodrigo Chávez al poder, nombra a su subalterno de ministro de Hacienda, lo hace muy bien, porque la gente llega y la gente cuestiona que el país está mal. No, el país macroeconómicamente es una maquinita suiza perfecta, es un reloj suizo perfecto. Y así lo leyeron los mercados. La incertidumbre es un factor que no es económico, pero que influye en la economía siempre que hay elecciones. Claro. Entonces, como cuando no se sabe quién va a ganar la elección o hay una segunda ronda, la incertidumbre llega, se posiciona y se ve en el tipo de cambio. El tipo de cambio siempre va a ir hacia arriba en año electoral. Por esa incertidumbre. Este año no hubo incertidumbre. Este año el mercado leyó que iba a haber una continuidad y quedó ahí. Inmediatamente que nombran a Rodrigo Chávez, ¿ok? Inmediatamente el tipo de cambio tiende otra vez la baja, más de lo que había bajado. Entonces, es una lectura de que hay confianza en el mercado, hay confianza en los inversores y obviamente el que empezó toda esta reforma fiscal y la está continuando, o sea, una jugada maestra, porque Rodrigo Chávez fue el que empezó con Carlos Alvarado todo lo que conocemos ahora de políticas fiscales, ¿verdad? Nogui Acosta las ejecuta de la mejor manera y quién mejor que el que puso a Nogui para que lo sustituya a él. O sea, el mismo cambio de Laura y él fue en Hacienda. Es el mismo cambio. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, en la parte económica aquí obviamente Jorge sos el experto, pero
Creo que esos indicadores que estás apuntando reflejan muy bien lo que fue esta dinámica política, una dinámica que se podría caracterizar por eso, por una menor incertidumbre. Si bien es cierto, y afortunadamente nuestra democracia sigue siendo el resultado electoral lo único no seguro, y es parte esencial de una democracia competitiva, pero en este caso, indistintamente de que hasta que no se contaran los votos no se podía confirmar el hecho, ciertamente todo apuntaba a que esa continuidad iba a ser, digamos, realidad. Todos los estudios de opinión siempre mantuvieron a la candidata del oficialismo en los primeros lugares. Más bien, justamente la gran interrogante siempre fue si iba o no iba a lograr llegar al 40%, que es la votación mínima para que no hubiera segunda ronda, porque en algunos estudios bajaba a 36, bajaba a 37. Ese era el único tema que todavía quedaba, digamos, como en la incertidumbre total, cosa que finalmente, bueno, ya las urnas evidenciaron que no. Pero es efectivamente, digamos, una visión de continuidad que además me parece, en el caso de este segundo tiempo, de la continuidad del cambio, como lo llamo, tiene como más claro ya el panorama. Es decir, me parece que al principio, hace 4 años, cuando don Rodrigo asume la conducción del gobierno, habían todavía muchos aspectos de su agenda que no estaban totalmente tan claros. Quizá por esa misma, digamos, amalgama de diferentes actores que había él integrado en lo que era su equipo de gobierno y en lo que era el manejo de sus políticas públicas. Amén de que con una correlación de fuerzas muy parecida a la que habían tenido sus antecesores, donde el oficialismo era la segunda minoría parlamentaria, muchas veces los trazados que se querían hacer ya en el ejercicio del diario clase legislativo tenían que sufrir muchísimas transformaciones, muchísimos cambios. Pongo ejemplo, digamos, él quería vender el Banco de Costa Rica y quería vender una parte de la cartera del INSS. Ujú. Al final nada de eso lo pudo lograr por diferentes circunstancias. Ahora, ahora esta ventaja que tiene, por supuesto que es una ventaja que puede en cualquier momento caerse, porque si hay algo que tiene la política es que es muy dinámica, ¿verdad? No hay nada dado, por cierto, por un determinado tiempo. Pero de entrada, pareciera que va a tener mucha más facilidad de impulsar una visión, digamos, que ya tiene predeterminada, que ya tiene más madura, que ya tiene más consolidada después de 4 años de ejercicio gubernamental, porque repito, tiene 31 diputaciones que de alguna forma, además, con él como ministro de la presidencia, garantizando esa solidez, esa fidelidad, ese alineamiento con el proyecto, uno esperaría pues que no vaya a haber mayores sorpresas. Es decir, se supone que son 31 personas que si bien tienen algunos orígenes diferentes, en lo medular comparten, digamos, la visión político-programática de este proyecto que, bueno, se ha llamado chavismo en honor a su principal referente, pero que ahora tiene una nueva operadora política protagónica que es la hoy presidente. Pero en este caso, entonces, creo que todo esto puede, de entrada, y repito, pueden las variables darse, y ahora podemos ver otras variables que inclusive no necesariamente controla el gobierno de manera autónoma, pero de entrada avisora un panorama, digamos, bastante provisorio, a tal extremo que yo me atrevo a decir que en el famoso informe de los primeros 100 días, generalmente pues tiene todo un simbolismo esto de los primeros 100 días en un gobierno. Normalmente el jefe de Estado lo utiliza para terminar de trazar lo que va a ser su derrotero para los siguientes 3 años y pico de ejercicio gubernamental, pero yo supondría que por esta correlación de fuerzas y que por estos aspectos que lo que hacen es fortalecer esa continuidad de lo iniciado en el 2022, quisiera imaginarme, esa es mi expectativa, que más allá de ese eh, delineo de lo que va a ser, digamos, el quehacer en el resto de su administración, doña Laura casi que ya va a decir cosas concretas, tangibles, medibles, que ya se están ejecutando o que ya, por ejemplo, en el ámbito legislativo se aprobaron y más bien ya se está en la fase de su reglamentación y de su implementación. Es decir, más acciones y menos inspiraciones, es lo que yo por lo menos imaginaría por este contexto político que de entrada parece bastante favorable para un escenario de esa magnitud. Entonces, ¿usted cree que
que la oposición como tal, aunque a ellos no les gusta que le digan bloque opositor, pero es un tecnicismo bien utilizado, eh, aprendieron la lección. Te lo digo yo comparaba, me gusta comparar gobiernos. Cuando fue el gobierno de Carazo y toda la crisis, en las votaciones que se elige a Luis Alberto Monge, el pueblo castiga. Claro. El pueblo va a la urna y cambia totalmente. Por eso es que Luis Alberto Monge tiene una mayoría parlamentaria que hasta hoy se vuelve a dar. ¿Ok? Correcto. La gente yo siento que ya no es, si se puede llamar tonta, la gente ya empezó a educarse un poquito más. Llega a una elección, en el primer corte estaba ganando ella por un 40, no, un 53%, al final termina ganando por un 47 y pico, ¿verdad? Que es aplastante en una elección. El pueblo vuelve a dictar una sentencia. Y yo mantuve este ejercicio durante todo el año pasado, que yo decía, la oposición prostituyó la palabra oposición como tal, porque oposición no es oponerse a todo, pero ellos oponían a cualquier cosa que tenía que ver con el oficialismo. Se vio en las urnas reflejado. Entonces la pregunta es, ¿aprenderían la lección? Porque yo vi esta asamblea entrar con un dinamismo diferente. Yo los he visto hablando entre ellos y poniéndose de acuerdo, cosa que no vi en los últimos 4 años, ¿verdad? Y con la presidencia de Rodrigo Chávez. Entonces, no sé qué impresión le da a usted estos movimientos de estas 9 sesiones que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, retomando el ejemplo del 82-86, recuerde que inclusive las oposiciones o la oposición en aquel momento inclusive tenía un número más reducido de diputaciones, porque habían sido 33 las diputaciones a favor de don Luis Alberto Monge, Liberación Nacional. Y bueno, y en un contexto muy difícil de superación de la crisis, tuvieron la visión patriótica, me acuerdo, liderados entre otros por un Rolando Lacle Castro, por un Danilo Chávez Risotto, de aprobar iniciativas de ajuste eh, económico muy fuertes, eh, que de alguna forma sí requerían esa mayoría calificada. Digamos, le faltaban 5 votos a la fracción de don Luis Alberto, y los encontró En la en el grupo oposición. opositor. Probablemente porque, parafraseando lo que decías, interpretaron que era su deber de alguna forma contribuir a minimizar lo que de alguna forma, por diferentes variables, pero en una administración cercana a ellos, se había, digamos, disparado. Entonces, ¿por qué traigo ese ejemplo a colación? Bueno, porque justamente eh, creo, por lo menos en estas primeras sesiones de extraordinarias, que ha habido, digamos, una actitud favorable. Por eso puse el ejemplo hace un rato, iniciativas que en el cuatrienio anterior se quedaron en el tintero, ya hoy por lo menos han sido aprobadas como mínimo en primer debate, pero además hay un mensaje potente que no se puede ignorar, y es que creo que de esas sustantivas, al día de hoy, todas se han aprobado por la unanimidad de las Mm. diputaciones presentes. Eso, digamos, eh, tal vez quien no siga el día a día de la Asamblea Legislativa no lo pueda dimensionar, pero llama poderosamente la atención, digamos. No 57, porque han habido 2 diputaciones que entiendo, inclusive del oficialismo mismo, que han estado, digamos, un poco ausentes, pero cuando han habido 54, cuando han habido 55 y se ha sometido algo a votación, se ha contado con el beneplácito de todos. Ahora, aclarar algo, eso no significa que necesariamente eso tenga que ser siempre igual. Y ciertamente, a pesar de que algunos temas como este de la reforma a la ley de Habdeba para permitirle hacer alianzas público-privadas y generar condiciones para poder llevar adelante la famosa Marina de Limón, que era un tema polémico y recientemente se aprobó en primer debate como consecuencia de una negociación donde, como bien señalaba Jorge, se ve a los 5 jefes de bancada, las 2 unipersonales y las 3 que sí tienen más diputaciones, reunidos, reescribiendo algunas mociones, inclusive uno de ellos, don José María Villalta, del Frente Amplio, como parte de la negociación, retirando mociones que la bancada que él representa hoy en el cuatrienio anterior le había introducido al tema. Parte de la negociación fue
además de una redacción que él propone y que sirve de base para las modificaciones que se aprobaron y que dieron viabilidad política a la aprobación en primer debate de esta iniciativa. Parte del compromiso era retirar las otras mociones que ahí seguían en lista de espera para ser conocidas. Bueno, son señales de que aún en temas que pueden ser un tanto complejos, puede haber una buena disposición siempre que exista esa voluntad para llegar a acuerdos, sin dejar de lado, claro está, que finalmente eso es consustancial a un sistema democrático, que tiene que haber balance de poderes. La oposición tiene que cumplir su rol, pero vamos a ver, ahí donde uno tiene que entender que hay oposición de oposición, ¿verdad? Es decir, la obstrucción por la obstrucción, el filibusterismo parlamentario, como se le ha llamado esa práctica de, por ejemplo, cargar de emociones una iniciativa con la única intencionalidad de que la misma no se apruebe, porque además cuando se comienzan a conocer los textos de esas mociones se descubre que son completamente, digamos, desconectadas o que no tienen un propósito genuino de enmienda, de mejora, sino que básicamente lo que persigue es dilatar una votación. Ese tipo de cosas que, repito, han sido utilizadas como herramienta por fracciones de diferentes signos en diferentes periodos, pues desde luego que no es lo más positivo, lo más aconsejable, y desvirtúa, como bien señalas, lo que es el rol de una efectiva oposición. Ahora, una oposición no tiene que ser complaciente en todo el sentido de la palabra, por supuesto, pero sí tiene que tener esa disposición a buscar comprender los signos de los tiempos y entender que si hay mayorías en una X dirección que plantean una agenda que de alguna forma responde a lo que esa mayoría representa en ese escenario parlamentario, pues mal harían en simplemente oponerse por oponerse. O si ya por una cuestión de convicción, de principios, que totalmente es válido. Por ejemplo, hay temas con los que simplemente no pueden comulgar porque sus valores no lo permiten, al menos permitir que se vote, que es diferente. Una cuestión es que porque no es que la oposición tenga que seguir votando todo favorablemente. O sea, estas votaciones por unanimidad, que sería una cosa extraordinaria que se siguiera dando, uno entiende que en determinadas temáticas, por un asunto de principios, por un asunto de valores, por un asunto de visión programática, no va a ser posible. Pero la diferencia sería que consciente de que no se va a apoyar algo en lo que no se cree, ¿verdad? Pienso yo, por ejemplo, Frente Amplio, que tiene una visión, digamos, de lo que es la protección del ambiente muy concreta. Respetable es su visión, no necesariamente compartida por otros sectores, pero es su visión. Que en determinadas iniciativas donde esa visión se ponga en entredicho, es de esperar que obviamente consecuentes con su forma de ser, van a rechazar una iniciativa que vaya en un sentido opuesto a lo que ellos creen, que ellos adhieren, pero que por lo menos se permita la votación. ¿Por qué? Porque ahí sí, la esencia de un órgano parlamentario pluralista es que efectivamente tiene que haber cabida para diferentes segmentos de la sociedad, tiene que haber cabida para las minorías, pero que también, y que esas minorías tienen derecho a una voz y a una voz que tenga incidencia, pero también es un hecho que las mayorías tienen que también pronunciarse, porque también su voz tiene que ser de alguna forma reivindicada y reflejada en acciones concretas, que en este caso es legislación, que en este caso es, digamos, una orientación política que desde una asamblea legislativa se quiera, digamos, direccionar. Voy a guardarme la pregunta para el próximo. Voy a ir a un corte comercial, socio, Claro. y ya volvemos porque me gustaría hablar de lo que es los valores de cada una de las secciones. Amigos de Salud Financiera, voy a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión.
Y volvemos acá a su programa Salud Financiera. Ya sabe, estamos en 4 canales en estos momentos y estamos en todas las plataformas. Don Sergio, usted un tema que para mí es muy delicado. ¿Por qué? Porque o está la ideología o está el avance del país. Lo de las dos, o sea, yo no puedo condicionar mi ideología política a lo que el país necesita. ¿Ok? Si fuera así, entonces los países árabes no explotaran petróleo, por ejemplo, por la cuestión del medio ambiente. Hay que irlos a visitar para que vean lo que es un país del primer mundo y más bien cómo cuidan ellos el ambiente. Vamos a ir a discutir, en cualquier momento vamos a empezar a discutir crucitas, que es un robo a mano armada todos los días. Ya yo tuve al exministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, 2 veces este programa, inclusive sacamos cuentillas de lo que ya se han robado todavía. Entonces, obviamente, si Costa Rica tiene oro, yo soy del criterio de que explote la minería, así como si tuviéramos petróleo, gas natural, o sea, porque lo tenemos ahí, lo podemos vender y seríamos un país mucho más próspero. Pero yo no puedo, o sea, mi cabeza no permite el pensar que solamente porque 7, 8, 9 personas no están de acuerdo en eso, se tenga que imponer la decisión, el criterio que ellos tengan. Y eso es lo que lamentablemente en los últimos 4 años pasó. Simple y sencillamente me puse al desarrollo del país. ¿Usted cree que vaya a ser una piedra en el zapato este tipo de ideologías en, en, en puntos claves a tocar en la Asamblea Legislativa? Vamos a ver, es un tema muy interesante, desde luego, y muy polémico, porque yo entiendo, digamos, inclusive los valores, el enfoque, la cosmovisión que pueda tener una fuerza política como ese norte que orienta, que le da sentido a su actuar y que probablemente en la construcción de un discurso genera una cierta empatía, un cierto vaso comunicante con algún sector de la población que tiene esa misma visión, que comparte esos mismos valores y que en este caso traduce esa conexión a través del ejercicio del sufragio, transfiriéndole a estas personas la representación suya en ese órgano de toma de decisiones. Es decir, esas 7 personas, para poner este ejemplo particular que usted cita, Jorge, a su vez reflejan a un segmento de la sociedad que cree lo mismo con respecto a uno o a cualquier otro tema. Igual pasa con las otras corrientes que están representadas en la Asamblea, porque no podemos obviar eso, que la Asamblea Legislativa es quien legisla, es quien controla a los otros poderes, pero también es quien representa a una sociedad que es una sociedad heterogénea. Pero aquí es donde viene entonces el tema. Eh, esa visión, que a mí me parece es importante que toda fuerza política tenga, porque es lo que le da sentido e identidad, tampoco debe de convertirse, por supuesto, en una camisa de fuerza. Una visión dogmática extrema de cualquier signo no es, digamos, tampoco funcional para que la democracia pueda responder a las necesidades de la población mediante la búsqueda de acuerdos que se traduzcan en resultados concretos, que sería una política pública desde el Ejecutivo, legislación desde la Asamblea Legislativa o acuerdos de otra naturaleza desde el ámbito municipal, por ejemplo, acuerdos municipales. Entonces, ¿cómo compatibilizar ambas cosas? Vuelvo a lo que dije hace un momento, antes de irnos al corte. Eh, esos valores, ese enfoque, esa cosmovisión puede complementar, puede enriquecer una propuesta con aportes, con recomendaciones, con áreas de mejora, considerando que cualquier iniciativa per se no es completamente eh, perfecta, es perfectible y la perfectibilidad justamente descansa en eso, en que pueda tener espacios de mejora, inclusive aspectos que tal vez una visión no ha contemplado, que se puedan ver complementadas con los aportes de otro enfoque. Si esto, que sería lo idóneo, porque es una visión ya muy constructiva, muy de generar de manera colaborativa puestas para, en este caso, el bienestar del país, ¿no? En el caso específico, el abordaje de esta problemática tan compleja que tenemos en el norte del país, en el cantón de San Carlos, si esto ya no es posible
porque digamos, hay ciertas líneas rojas que determinadas corrientes no se sienten en capacidad de traspasar, entonces, al menos, lo que decía hace un rato, eh, llegar a que haya reglas del juego muy claras donde la negociación tenga que llegar en algún momento a concluir, sea con los resultados que fueren, y someter entonces a lo que de por sí la misma institucionalidad ofrece, que es el mecanismo de la votación. Igual, no importa que en actas conste que el proyecto tuvo 31 votos a favor o que tuvo 30 y, no sé, 40 y pico de votos a favor. No voy aquí a entrar a definir cuál es la posición de cada fracción, salvo la que ya sabemos que sí está en una posición, digamos, de oposición a la iniciativa que está actualmente en la Asamblea, pero que al final la votación se dé. ¿Y qué? Ahí entonces el rol más bien cambia, se convierte en un rol de control político, pero de control político positivo. ¿En Mm, qué sentido? En que, ok, es una iniciativa con la que la visión doctrinaria no comulga, pero en el ejercicio de que también esto tenía que fluir, permitimos que la mayoría se manifestara desde esta posición de minoría, en este caso. Además, esto de mayorías y minorías puede ser muy flexible porque dependiendo de los temas se pueden ir, digamos, reconfigurando qué es mayoría y qué es minoría en función de distintos temas. Pero digamos, en este caso particular, entonces, aquí sí estoy siendo yo minoría, bueno, permití que se vote. Intenté mejorarlo con lo que yo considero era valioso desde mi perspectiva. Algunas cosas las logré, otras cosas no las logré. Permití entonces que se votara. Obviamente yo voté en consonancia con lo que yo pienso, en este caso rechazando la iniciativa, pero como la mayoría sí comulgaba con el espíritu de esa iniciativa, se aprobó. Y ahora, ¿cuál es mi rol? Bueno, ejercer un rol de supervisión, de vigilancia, de estar pendiente de que los excesos que yo sigo pensando esa iniciativa tiene no se cometan, o por lo menos se minimice lo que yo considero son riesgos. Y si sobre la marcha puedo aportar más adelante con otra propuesta para ya con lo que está establecido, ver cómo le encuentro mejoras, siempre en la línea de lo que yo pienso, tratar de hacerlo. Es una lógica de convivencia de mayorías y de minorías, de, oficial, de estar a favor y de estar en contra, pero con un enfoque donde lo que prime sea eso que llamábamos antes el bien común, que eso a veces es lo que tal vez en los últimos tiempos ha costado mucho, porque efectivamente, digamos, se ha segmentado muchísimo la sociedad y el escenario político es un reflejo de ello, se ha fragmentado, se han roto esos espacios de encuentro, de intercambio, de negociación, se ha desvirtuado inclusive lo que es el tema de la negociación, porque la esencia misma de la democracia y de la democracia en el Parlamento es la negociación. Y negociar, como usted bien sabe, significa, Jorge, que yo no puedo tener un 100% de lo que yo quiero, porque es sería una posición. A menos que sea un hábil negociador y logre, sí, pero si yo me opongo férreamente siendo la minoría, estoy tratando de imponer claro, lo que una mayoría en las correcto, urnas correcto. no quiere. Correcto, por eso es que digo que la oposición también tiene una forma de ser y tiene un límite y tiene plazos y tiene, digamos, como el momento para oponerse y el momento para simplemente permitir que las cosas fluyan. Yo sí creo que por lo menos en estos días hay una actitud diferente en el Parlamento actual. Vamos a ver en esos temas mucho más sensibles. Ese es uno, pero hay otros temas sensibles. Por ejemplo, yo estoy claro de que si se habla de venta de activos del Estado, pues uno sabe que el Frente Amplio, por ejemplo, va a estar en contra. Si uno sabe, si se habla de la famosa jornada flexible, de la famosa 4-3, el Frente Amplio va a estar en contra. Y una parte de la fracción de Liberación Nacional posiblemente va a estar en contra. Eh, si uno habla, Que por no ejemplo, deberían. bueno, porque ellos fueron los que lo introdujeron Que inicialmente, no sé. eso es lo que te iba a decir, porque digamos, Crucitas, este tema sale a la luz pública en la segunda administración de Oscar Arias. Viene impulsado por el Partido de Liberación Nacional. Entonces, si somos consecuentes con nuestro pensamiento, Ah, claro. deberíamos de estar
a favor en este momento de la minería. Ahí ya Como entramos. liberación, ¿verdad? Correcto, correcto. Y ahí entramos en otra dinámica. Por eso, miren qué interesante. Yo solo he citado el Frente Amplio, que es el que, si hay algo se les puede, digamos, rescatar, es que siempre han sido de una línea muy consecuente en temas sustantivos, ¿verdad? Obviamente. Hay temas en los que tal vez sí hay más variabilidad de criterio, porque son temas menos gruesos, en los que probablemente hasta hay libertad de línea, digamos, de cada diputación. Te iba a dar otro ejemplo, Sí, perdona, 4x3. Lo correcto. puso José María Figueres. correcto. Y otra iniciativa que viene de Liberación Nacional. Entonces yo me espero, ponemos que en esos dos temas, Liberación mantenga la posición que tuvo en el pasado, según su línea de pensamiento, si podemos llamarlo así. Ya sabemos que el Frente Amplio no, Claro. pero también ahora viene lo que es la reelección de magistrados. El Frente Amplio siempre se ha puesto a la reelección de Ok, magistrados. aquí ya entramos a temas mucho más sensibles, ¿verdad? Porque también hay que entender los contextos. Por ejemplo, eso que usted está señalando, Jorge, es totalmente correcto. La reelección, vamos a ver, en el caso del ordenamiento vigente, no es que la reelección es de hecho indefinida. O sea, aquí a un magistrado no se le elige de forma indefinida o hasta que fallezca o hasta que decida jubilarse, sino que efectivamente, por la forma en que se busca el tema de conocer de su posible reelección o no, casi que en la práctica se ha convertido en una reelección indefinida, porque para que no pueda el magistrado o magistrada reelegirse, 38 diputaciones tienen que estar como mínimo en contra de esa posibilidad. Y ha sido difícil. Y tenemos ejemplos de muchísimas magistraturas que tienen 2 y hasta con más de décadas, no años, décadas, en el ejercicio de su puesto. Y con diferentes asambleas legislativas, ¿verdad? Y en todos los casos, quizá ha habido más diputaciones que quisieran que no se mantengan, pero no alcanzan la mayoría de los 38. Ese es un tema interesante porque en el contexto actual uno no puede sustraer, digamos, las decisiones del Parlamento de lo que es el contexto sociopolítico. Ha existido, y eso hay que también plantearlo con absoluta transparencia, de parte de algunos sectores una preocupación de cuáles son, digamos, las expectativas, los propósitos políticos de este movimiento, que como hace un rato decía, pues le hemos denominado chavista en honor a su principal referente, aunque ahora tenga a doña Laura como protagonista de la presidencia, de cuáles son sus verdaderas expectativas en términos de consolidarse y permanecer en el ejercicio del poder. Entonces, hay algunos sectores que ven con recelo que este tema de la no reelección, que repito, desde el punto de vista estrictamente del tema, parece muy razonable justamente para evitar enquistamiento, para evitar que se perpetúen en ciertos cargos determinadas figuras, porque a mí hay una máxima que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero en el contexto específico actual, de la coyuntura sociopolítica actual, algunos que siempre han estado de acuerdo con esa tesis por el fondo, sin embargo, puedan sentir que en este momento les genera un mayor riesgo, y estoy aquí simplemente parafraseando lo que ellos han públicamente dado a conocer, que por querer hacer una gracia, dirían en mi pueblo, salga un sapo, y entonces que por querer ser ahí sí leales a esa visión, pueda abrirse portillos para algo de mayor peligrosidad, que poniéndolo en la balanza les resulte más preciado perder. Entonces, ¿qué es lo que estos sectores dicen sin decir? El riesgo que nos corremos es que algunas magistraturas se vayan y en su lugar entren otras que vengan con una visión, digamos, más proclive, más permisiva a lo que es el proyecto oficialista dominante. Pero ellos no se escogen los magistrados. Claro, ahí es donde vendría la otra gran discusión, porque también se requieren 38 para la elección. Lo que sí quiero decir es que este es un tema vamos a ver, que hay que ver muy desapasionadamente, porque es un tema en la actual coyuntura sociopolítica, histórico-política, perdón, muy sensible. Recuerde usted que cuando estos bloques de oposición se manifestaron el 1 de mayo y dijeron que iban a presentar una papeleta conscientes de que no iban a ganar, pues no tenían los votos para lograrlo, hablaron de unas líneas rojas que ellos dicen
no quieren traspasar. Y una de esas líneas rojas es lo que ellos consideran puede ser alguna señal que del oficialismo perciban como una búsqueda de concentración de poder. Entonces, siguiendo ejemplos de análisis comparado de otras latitudes, donde sí ya hay indicios, señales, indicadores que evidencian que ha habido una acción deliberada para concentrar el poder de parte de quien está en ese momento, que sigue ejerciendo el Ejecutivo, ellos se ha visto que uno de los espacios que se busca controlar es justamente la instancia judicial. Entonces, claro, en ese contexto es el oficialismo el llamado a mostrar justamente que no hay tal intencionalidad. Entonces, ahí habrá que otra vez echar mano de las negociaciones, de las capacidades de las habilidades, en este caso, por ejemplo, de un Nogui Acosta, que es el actual jefe de la bancada del oficialismo, del Partido Pueblo Soberano, y de parte de la misma señora presidente, señales que permitan bajar esos niveles de resistencia que a hoy están fundamentados sobre todo en, digamos, en expectativas. No es que hay nada en concreto, o sea, no es que en este momento yo puedo decir, es que quiero poner a Jorge Benavides de magistrado, porque Jorge Benavides es muy cercano a mí y tengo claridad de que él ahí va a tomar decisiones que me convengan. No hay nada en ese sentido hoy, objetivamente, que uno pueda decir es así como se está visualizando. Lo que hay es un conjunto de expectativas, más que de expectativas, de temores, de inquietudes, de si por ahí puede ser que se pretenda empujar algo. Entonces, aquí me parece a mí sería un deber del oficialismo decir no. Una cuestión es que no queremos que se reelijan los que están, porque además ya han estado mucho tiempo, independientemente de si su función ha sido buena, mala o regular, pero ya han estado mucho tiempo. Pongamos creo que el gobierno está hablando de 14 años, ¿sí? Bueno, doña Abril Gordienco de la unidad habla de que para ser magistrado debería tener uno como mínimo 50 años de edad, pensando en la madurez, la expertise, en que ya ese alto cargo del Poder Judicial se ha ejercido por juristas con ya un poco de más trayectoria, de más experiencia. Pero bueno, entonces, llegado a ese momento, cuando venga ahora sí la designación de las candidaturas, porque ese es el otro gran tema, ¿cómo vamos a seguir eligiendo las magistraturas? Hay diferentes modelos, el costarricense es uno, está el de los Estados Unidos, que es el presidente del Ejecutivo, o sea, el presidente de los Estados Unidos el que sugiere y luego pues se ratifica en el Congreso, en el Senado básicamente. Hay otros lugares que surgen de ternas, donde inclusive juristas, donde inclusive universidades que imparten la carrera de derecho tienen derecho a proponer candidaturas y ya finalmente se hace una escogencia de todas esas ternas. Cada uno de esos modelos tiene carencias, cada uno de esos modelos tiene ningún modelo es perfecto, pero bueno, el modelo actual nuestro hace recaer en la Asamblea Legislativa ese deber. Ahora, y estamos muy claros que así es como ha funcionado y que muchas de las magistraturas, cuando llegaron por primera vez, llegaron fruto de negociación política, porque efectivamente ningún partido político, por lo menos de 1953 a la fecha, ha tenido 38, o sea, ha tenido 38, no ha tenido la mayoría calificada, antes eran menos diputaciones, ha tenido la mayoría calificada como para decir, hago mesa gallega y pongo a las magistraturas que yo quiero. No es el caso, por ejemplo, que se vivió en El Salvador, donde, bueno, por elección ciudadana, eh, Nuevas Ideas, que era el partido del presidente Bukele, alcanzó prácticamente el 95% de la totalidad del órgano unicameral. Allá también es un órgano unicameral. Lógicamente, en un escenario de esos, las magistraturas designadas son todas, digamos, promovidas por el oficialismo, pero vamos a ver, no es el caso de Costa Rica, no lo podemos extrapolar. Entonces, yo diría que, sin embargo, si hay buena voluntad y si hay buena fe y si hay señales de todas las partes de que lo que se quiere es construir, de que no se están buscando proyectos hegemonizantes ni proyectos que buscan concentrar poder, perfectamente pueden haber soluciones a estos temas. Por supuesto, son temas sensibles, no van a ser tan fácil, por eso es que decía al principio, no es que en todo va a haber una unanimidad
ni es que las cosas van a ser tan fluidas como tal vez uno desde afuera quisiera que sean, pero por lo menos si va a haber va a haber, porque se tiene que llegar a eso. Solamente en este cuatrienio entiendo que 12 o 14 de las magistraturas tienen que ser o reelectas o electas nuevas. Bueno, hay una magistrada que ya dijo que no va a buscar la reelección, que de hecho se acoge a la jubilación próximamente. Tenemos las magistraturas suplentes, que es todo otro tema, que en el caso de la sala constitucional es muy sensible, porque la sala constitucional no puede sesionar, digamos, con 5 de 7 magistraturas, tiene que, o con 4 de 7, tiene que sesionar con la totalidad del órgano integrado. Y cuando alguno de los propietarios, por razones X, no pueda estar, necesariamente tiene que haber algún suplente que lo sustituya. Bueno, en este momento no hay magistratura suplente. En este momento, si alguno de los 7 propietarios se enferma o le pasa algo, simplemente se paraliza la sala constitucional. Entonces, Que ya de hecho está paralizado. bueno, entonces, Es tanta la cantidad de empleados que tienen, por supuesto, obviamente ya ni para qué, ¿verdad? Pues imagínate si además ni siquiera pueden reunirse porque o no pueden funcionar porque les falte uno o dos magistrados o magistradas. Entonces, esos son temas que ya en el contexto amerita que cada una de las partes busque, digamos, transmitir señales que rompan desconfianzas, que más bien generen confianza. Por eso es que estos primeros días de la unanimidad que hemos estado hablando como algo muy positivo, pueden contribuir a eso. No necesariamente, repito, a que el escenario de la unanimidad se mantenga 4 años. Eso sería épico, pero eso es idealista y es utópico. Pero sí por lo menos a que estas primeras acciones muestren buena voluntad de todas las partes. Y aquí va a ser muy importante también el estilo del Ejecutivo, el estilo de la señora Presidente, el estilo del señor Ministro de la Presidencia, que como presidente sí se caracterizó por ser muy confrontativo. Bueno, en este caso, como tiene que ser ministro de la más Presidencia, conciliador y tiene que ser más negociador. conciliador y más negociador. Eh, Me parece que la Presidenta, por lo menos a hoy, ha dado señales en ese sentido de querer este, mostrar una mayor disposición a generar esos espacios, pero estamos muy claros, o sea, el liderazgo no puede tampoco eh, dar pie a ceder espacios que por ley usted no puede ceder, las responsabilidades no se pueden delegar. Estamos claros de que también tiene que haber del otro lado, en receptividad a eso, buena disposición, y era lo que hablábamos hace un rato, o sea, de repente yo puedo estar en contra de algo, pero por lo menos, como dicen popularmente, no pararme en la manguera de los bomberos para evitar que el incendio se pueda atacar. Creo que mucho va a depender en esto de la voluntad política, de las señales que transmitan los distintos operadores, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, pero sobre todo de que se vaya disminuyendo esa desconfianza, esa polarización en la que la sociedad ha estado inmersa y que los operadores políticos han sido de alguna forma reflejo de ella y por sus estilos de gestión la han potenciado. Y sí me parece, y en esto programas como el suyo son fundamentales, Jorge, los medios de comunicación tienen un rol importante de cumplir. Vea, parte de esa desconfianza, y no digo que sea la única causa, en esto hay fenómenos multicausales, pero una de las variables que ha incidido para que la ciudadanía sea hoy tan apática, muestre tanto nivel de rechazo hacia la política, ciertamente, repito, los actores de su momento fueron responsables por sus actos o por lo que hicieron o dejaron de hacer. Eso no lo voy a ignorar. Pero también es cierto que ha habido una campaña sistemática, especialmente de medios de comunicación, de poner en entredicho cosas que normalmente son parte de la lógica de un funcionamiento democrático. O sea, yo recuerdo, digamos, cuando en el 94 José Figueres y Rafael Ángel Calderón se reunieron, buscaron llegar a algunos acuerdos, lo que la prensa comenzó a llamar el pacto Figueres-Calderón, cómo comenzó a desvirtuarse, cómo comenzó a desnaturalizarse, cómo comenzó a satanizarse. Y entonces algo que más bien podría haber sido motivo, digamos, de mucho aplauso, que los hijos de dos caudillos que se habían enfrentado en un conflicto cívico-militar décadas atrás se sentaran, negociaran, buscaran justamente propuestas
para sacar adelante en ese momento al país, lejos de resaltar eso, lo que se planteaba era lo otro. Morbo. El morbo, estos están aquí juntos para hacer quién sabe qué, toma y daca, se están repartiendo esto como si fuera una finca propia. Entonces, esas cosas, digamos, fue desvirtuando en el imaginario social aspectos que son consustanciales a la política misma y a una política en democracia. O sea, en una asamblea legislativa usted tiene que negociar, de eso se trata, por eso es que hay representación de distintos sectores. No se trata de que solamente una posición sea la que tenga que prevalecer. Por supuesto, esa negociación tiene que partir de una buena voluntad, de una disposición a negociar, que hemos vivido en esta sociedad por mucho tiempo. También esa fragmentación ha provocado que, por ejemplo, muchas veces se invocara a diálogos cívicos, a diálogos sociales, pero que en la práctica eran puros monólogos, donde cada actor llegaba a escucharse, pero no a escuchar, Ujú. donde llegaba a imponer, pero no a ceder, o donde llegaba ya completamente convencido o convencida de que no se iba a lograr nada. Entonces, jamás íbamos a llegar a nada en concreto cuando las partes ya llegan, digamos, con esa actitud. Esas son cosas que han ido erosionando, que han ido minando, que han ido fortaleciendo ese morbo que bien señalas, que ha ido generando que esa desconfianza prolifere. Las redes, lamentablemente, han contribuido a esto porque potencian, digamos, todas las teorías de las conspiraciones habidas y por haber, genera, digamos, que se reafirme ese morbo, que se reafirme esa visión sectaria, y todo esto, pues lógicamente, no nos ayuda, afecta la gobernabilidad, genera tensiones innecesarias, polariza de una forma que paraliza, y me parece que en algún momento hay que ponerle un alto a esas cosas porque el entorno, por ejemplo, que en el que está este país hoy inmerso es muy sensible. Ustedes como economistas lo están viendo. Vienen anuncios fuertes, fruto de ese entorno, fruto de esta conflictividad que hoy tenemos a nivel global y requerimos, y esto que no sean frases cliché, requerimos ponernos de acuerdo, requerimos articular esfuerzos. Yo creo, entonces, no sé, que podríamos hacer, y de una vez lo invito en cámaras, porque con esto quiero despedir, un segundo programa, una segunda parte, cuando demos el informe, cuando se dé el informe de los 100 días. Creo que va a ser fundamental. Eso va a marcar un antes y un después. Por ¿Qué le supuesto. parece? Me parece muy bien. Como le digo, yo en lo personal, por lo que dije hace un rato a lo largo del programa, tengo una expectativa de que este informe sea muy distinto al informe de otros presidentes. Así que espero en ese programa que amablemente me has invitado llegar a corroborar que yo estaba en la razón y no que me quedé con el sinsabor de que no se dio. Don Sergio, demasiadas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Con gusto. Una noche más de salud financiera. Don Sergio me va a acompañar, ya lo comprometí. De una vez no estaba hablado, ya está. Para el informe de los 100 días de Doña Álvaro, vamos a hacer el análisis completo. Porque yo sí siento que va a ser un antes y un después. No va a ser lo mismo que hemos visto durante muchísimos años atrás. Amigos de salud financiera, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que sea una semana de éxitos y nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere. Hasta luego. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión.